Hola mis queridos alumnos, nuevamente con ustedes, contentos, felices, porque este es nuestro último tema del segundo bimestre, pero es la continuación del tema anterior, ¿no? Que el tema del pueblo de Dios, el pueblo hebreo, tiene tres partes. La primera parte, segunda parte, y esta es la tercera y la última parte, ¿no? Entonces, vamos a recordar la última partecita del tema anterior para poder conectarnos con esto, ¿no? Nos quedamos en que el faraón, que tenía mucha confianza con José, eh, le había pedido José que podía traer a su padre, ¿no? A Egipto, y el faraón le acepta que traiga a su padre, que traiga a sus esposas, de los hermanos, a toda su familia. Y de esa manera, esta familia de José, toda completa, ¿no? Llegó a Egipto. Ya están en Egipto, el pueblo de Dios. Ahora vamos a continuar. ¿Qué es lo que pasó después? ¿Ya? Así que estos temas, como son un poco larguitos, ya hemos visto que lo tenemos que ir dictando desde el comienzo, y cuando yo hago un paréntesis voy a ir explicando, y eso que yo voy explicando no lo escribe, ¿ya? Entonces, vamos con el número 19. De esta manera, en Egipto se multiplican los hebreos. Pasan muchos años, muere esta generación del faraón bueno, ¿no? Y aparece un faraón malo, con otras intenciones, que explota a los hebreos como esclavos y manda matar a todo nacido niño, varoncito. Hasta ahí está el dictado. Ahorita no copien lo que voy a explicar, ¿no? Ya pasan los años, pasan muchas cosas, ¿no? Y muere ese faraón que tenía tanto aprecio por José y su familia, y viene otro faraón muy malo, ¿no? Y cuando vio que pues los hebreos, que en ese entonces también los llamaban los judíos, se iban multiplicando, entonces ya este faraón pensó, uy, estos hebreos se van a multiplicar y un día se van a levantar contra nosotros, nos van a quitar nuestra tierra, se van a apropiar de Egipto, así que no hay que dejarlos. Mándenlos a los trabajos más forzados, a que trabajen, y los hacían trabajar como esclavos sin tener en cuenta si estaban enfermos, ancianos, allí morían muchos, ¿no? Y entonces, aparte de eso, como seguían reproduciéndose, naciendo más hebreos, mandó que se matara a todo niño varoncito que nacía. ¿Ve? Ya comenzó una situación mala para los hebreos. Ahora sí, esto lo van a escribir. Punto aparte, 20. Así aparece Moisés, que fue escondido por su madre a orillas del río y salvado por la hija del faraón. Fue criado en palacio, pero siendo mayor, vio el maltrato que sufrían los hebreos, y en una oportunidad mató a un egipcio. Punto ahí. Esto que voy a explicar ya no lo escribo. Sucede pues que, como mandaron matar a los niños, había una familia donde nace Moisés, lo veían un niño muy hermoso y lo estaban escondiendo, pero la guardia siempre iba por las calles, y a veces los niños lloraban y descubrían que estaban escondidos y los mataban. Entonces, la mejor idea que tuvo esta mamá fue, ¿no?,
porque esta mamá trabajaba en el palacio del faraón, fue ponerlo en una canastita, una cesta, y sabiendo dónde iban las princesas, las hijas del faraón a bañarse, lo llevaron a esconder entre las ramas de la orilla del río. Y allí fue encontrado por la hija del faraón, quien lo pidió a su padre que lo criaran en palacio, como un hijo más. Pero ya siendo joven o adulto, Moisés salía pues a ver, ¿no? Y ahí vio cómo maltrataban a los hebreos, cómo los hacía trabajar el faraón, y él pues su sangre, la sangre, como se dice, le dio mucha pena eso, esas injusticias, ¿no? Y ahí fue que se puso en conflicto, en peleas con el faraón, y en una oportunidad mató a un egipcio. Punto aparte. 21. Moisés huye al desierto y llega a un lugar donde es aceptado por un pastor de ovejas y se quedó a vivir con ellos. 22. Pero en Egipto, el faraón esclavizaba más y más a los hebreos, y ellos clamaban a Dios, y Dios los escuchó, y escoge a Moisés para hablar con el faraón y les deje salir a los hebreos de Egipto. Punto ahí. Una pequeña explicación, sí. Cuando ya Moisés mató a ese egipcio, huyó al desierto, ¿no? Y bueno, allí ya encontró en un lugar muy alejado a un pastor de ovejas que lo ayudaron, le hicieron quedar en su casa. Allí se casó con la hija del pastor, ya tuvo su familia, un hijo, ¿no? Pero él siempre, pues, cuando salía a pastar las ovejas, veía en un monte la zarza ardiendo, ¿no? Y que nunca se apagaba. Entonces le llamó la atención, un día subió y era el mismo Dios que le comenzó a hablar y a decirle que él la había escogido para que vaya y lidere al pueblo hebreo de Egipto, porque ya Dios también había escuchado los ruegos de ese pueblo que estaba sometido por el faraón en esclavitud. ¿Okay? Y así es como nuevamente Moisés vuelve a Egipto. Número 23. El faraón no acepta porque decía que se quedaría sin hombres que trabajen. Dios le manda muchas pruebas. 2 puntos entre paréntesis para que sepan cuáles son esas pruebas. El agua que se convierte en sangre, coma, la plaga de las ranas, coma, de piojos, de moscas, de granizo, de langostas, de tinieblas y finalmente muerte de los primogénitos. Cuando muere su hijo, deja salir a los hebreos. Punto ahí. Pequeña explicación. Fíjense, ya Moisés llegó a hablar con el faraón y por nada quiso aceptar que salga el pueblo, porque él ya los estaba utilizando para hacer todos esos templos, ¿no? Esos templos que existen en Egipto, las pirámides de Egipto, tremendas construcciones que lo hacían los hebreos esclavos. No quería. Se puso de corazón duro y cuanto más le mandaba las pruebas,
Él no quería aceptar todas esas pruebas que muchas de nosotros hemos visto en las películas, cuando las aguas se convierten en sangre, cuando hay plagas de moscas, como dice acá, de ranas, de piojos, de langostas. Las langostas eran unos animalitos que por millares venían a un determinado lugar y acababan con todas las plantas, con todos los cultivos. ¿Sí? Nada. Granizo, tinieblas, nada. Más endurecía su corazón. Y por último, dijeron, van a morir todos los primogénitos. Significaba el primer hijo de todo Egipto. Y ahí estaba el hijo del faraón. Y como él no quería aceptar, muere su hijo. Recién ahí acepta que salga el pueblo hebreo de Egipto, guiados por Moisés. Punto aparte. 24. Así se inicia el éxodo, salida del pueblo hebreo de Egipto, llevados por Moisés y su hermano Aarón. Un caminar de 40 años por el desierto, con la esperanza de llegar a la tierra prometida. Punto aparte. 25. En ese caminar, ellos tuvieron señales visibles de Dios, como, por ejemplo, se abrió el mar para que pudieran pasar. Coma, la nube que les guiaba de día y la columna de fuego de noche. Coma, el agua que brotaba de la roca, el maná, las codornices, escuchaban la voz de Dios cuando les hablaba. Punto aparte. Fíjense. Esto es para explicarles. Salieron de Egipto, pero el pueblo pasó muchas dificultades. Según lo que narra la Biblia, deberían de llegar en 3 meses a la tierra prometida. Pero ellos también comenzaron a quejarse, a reclamar, para eso nos has traído, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, no tenemos agua, no tenemos nada, ya se nos acabaron, estamos sufriendo, muriendo. Siempre reclamaban, se quejaban. Y entonces no eran firmes, no confiaban en Dios. Y por eso es que siempre estaban dando la vuelta y tardaron tantos años, ¿no? Se quejaban de todo. Y eso que ellos veían señales, las señales de Dios, escuchaban su voz. Cuando ya el faraón se había arrepentido de que salieran de Egipto, salió a perseguirlos, ya estaba por tomarlos nuevamente para que regresen a Egipto y se abrió el mar. Y pudieron pasar ellos y luego se cerró y ya los egipcios no pudieron hacerlos. ¿Sí? Una prueba de Dios que les estaba protegiendo. Luego cuando se quejaban de que no tenían agua, Moisés en el nombre de Dios golpeó la roca y surgió el agua como de un manantial. Luego, cuando se quejaban, no comemos carne, no comemos nada de alimento, les vino el maná del cielo, que era como unas copitas de harina, que eso lo utilizaban para alimentarse. Pero no, tampoco estaban contentos. Seguían quejándose, queremos comer carne, allá que comíamos nuestra rica parrillada. ¿Y qué les mandó? Las codornices, ¿no? Y luego, como estaban en el desierto las personas se pierden y mueren. Pero Dios en el día los guiaba con una columna de nube y en la noche con una columna de fuego.
¿Sí? O sea, la protección de Dios estaba con ellos, era su pueblo y los quería llevar, pero ellos fallaban con Dios porque no confiaban. Así era su caminar, por eso se llama el libro de Éxodo. Éxodo es trasladarse de un lugar a otro. Seguimos, número 26. Algo importante de este Éxodo es la entrega de Dios a Moisés de las tablas de la ley, que fueron entregados a su pueblo para que lo obedeciera. 2 puntos, los 10 mandamientos. Allí, en ese caminar, fue que entregó Dios las tablas de la ley, que hoy lo conocemos como los 10 mandamientos, para que su pueblo vaya obedeciendo y cumpliendo lo que él buscaba que ellos hicieran, lo correcto. 27. Y continúan su caminar con la ayuda de Dios y su confianza de ellos. Se dejaron guiar y venciendo muchas luchas, llegaron a la ansiada tierra prometida, lo que hoy es la nación de Israel. Así es. No solamente tuvieron que vencer el hambre, la sed, todo lo demás, ya seguían avanzando y tuvieron que enfrentarse ya con reinados, con pueblos que eran prácticamente enemigos, que no dejaban pasar, no que dejaban que pasaran por allí, pero Dios hizo todo para que puedan siempre salir en victoria, siempre salir ganando ellos y seguir atravesando y atravesando todo ese caminar y llegar justamente a la tierra prometida que les había ofrecido Dios y que hoy es el país de Israel. Ahí termina el Éxodo. Y es así como el pueblo de Dios, ¿no? Con la familia de José de Egipto salen hacia el lugar donde Dios había destinado su parada definitiva y que ya de ahí conocemos ese pueblo de Israel, todo los patriarcas, los profetas, todo lo demás que vienen, otras historias más, ¿no? Que están escritas, lindas y preciosas historias en el Antiguo Testamento, hasta que ya sabemos que después de cuántos años de todo ese caminar y establecerse ya en ese país que hoy es, ¿no? Ya viene la segunda parte que ya la conocemos todos. Hace más de 2020 años, no el que estamos ahora, donde ya aparece la figura principal y fundamental para nuestra fe cristiana, que es Jesús. El nacimiento de Jesús allá en este país de Israel, Jerusalén, Nazaret y Belén. Ya eso es materia de otros temas que vamos a estudiar. Bien, queridos alumnos, así terminamos esta historia que nos hace conocer cómo se origina el pueblo hebreo, el pueblo de Dios. No es una fantasía, no es un cuento de hadas, no, es real y verídico. Ya. Es más, en la Biblia están todos los pueblos, todos con sus nombres y todo, y que han existido y que siempre y siguen existiendo hasta ahora, para que sepamos que todo es verdad. Bien, hijitos, de esta manera terminamos nuestro último tema del segundo bimestre. Así que ahora sí, ya también les vamos a mandar el video
de la oración y ya ustedes tienen ya un abanico de oraciones para que ustedes escojan la que mejor les gusta, la que mejor les parece. Creo que todas, porque tenemos que orar siempre, siempre, y entonces ustedes ya puedan grabarse su video y me lo puedan enviar este miércoles y jueves, que viene, 2 únicos días. No pueden pasarse de esas fechas. Así es. A mi correo indicando su nombre y la sección o grado a que pertenece. Bien, hijitos, con esto nos vamos despidiendo y también sin dejar de desearles unas felices fiestas patrias, que viva el Perú y que ya Dios permita, sigamos orando para que Dios permita que ya esta pandemia termine, para que ya toda esta enfermedad, estos contagios ya no sigan y estemos tranquilos, ¿no? Dando gracias a Dios que protege a nuestra patria, el Perú. Bye bye, queridos alumnos, muchas bendiciones.